Entonces, el último tema de esto vienen a ser multiplicadores de Lagrange. Este, este tema, con esto terminamos la unidad, por lo que nos tocaría examen. Yo digo que dentro de 8 días. Sí, ya nada más este es el último, multiplicadores de Lagrange, que tiene que ver con optimización, máximos y mínimos de funciones de varias variables, pero estas funciones sujetas a restricciones. Ya lo hicimos con una variable cuando nos daban una restricción. Por ejemplo, queríamos cercar un terreno, pero queríamos que el terreno tuviera cierta área. O queríamos construir un vivero, pero el vivero tenía que tener cierta forma. Entonces, es algo parecido, pero ahora con varias variables. Y bueno, les digo, esta página 135 va a ser para que la entreguen el jueves. Y la página 136 en equipo también el jueves, junto con la página 128, la del equipo, el día jueves. Entonces van a tener 3 actividades para el día jueves, y el día entre el jueves y el sábado resolvemos vemos cómo se hacían cada uno, o el jueves resolvemos las dudas y el sábado ya ver exactamente cómo se podrían resolver para que ya estén listos para el examen el martes. Y entraríamos ya a la parte final, que viene a ser la integral. Entonces, estas dos unidades van a ir juntas, la integral y la antiderivada. Esta es prácticamente una explicación, esta unidad. Entonces, de esta no hay... Aquí podríamos tener alguna actividad, pero no son para entregar, son como nada más para practicar. Creo que no hay ni actividad, sino que la parte importante está en los métodos de integración, son los que están acá. Integral por sustitución, por partes. Algunos métodos no los vamos a ver a profundidad, porque es todo un curso de cálculo y no lo terminaríamos en 2 semanas. Aquí hay ecuaciones diferenciales, son ejemplos así nada más, así como que dónde se ocupan. Esto luego se utiliza en la parte de econometría, pero ya muchas veces ya se dan los modelos. Nosotros ya hemos trabajado con modelos, por ejemplo, el modelo logístico, el modelo de tiempo, los modelos exponenciales son modelos que nacen del análisis de funciones utilizando integrales, sabiendo de cómo se comporta alguna función, se ocupan las integrales y sale el modelo. Entonces, afortunadamente, no va a ser tan utilizada en la práctica la parte de las integrales, sino que la parte de integrales es más utilizada porque a partir de ella vienen modelos, y lo que tienen que saber usar ustedes bien son los modelos. Entonces vámonos a los multiplicadores de Lagrange. Estamos terminando esto y aquí está. Entonces a veces tenemos que optimizar funciones que están sujetas a restricciones, y lo que hacen los multiplicadores de Lagrange es que tenemos algunas situaciones. Esperen un tantito, dejen poner el pizarrón para acá, donde yo tengo una función. Por ejemplo, aquí yo tengo esta función se llama paraboloide. Es una parábola, pero que está girando, es como un molcajete, un cono de helado. Entonces yo tengo así la función, pero resulta que esa función solamente tiene un punto mínimo, que sería el vértice de ese paraboloide. Pero resulta que yo quiero analizar solamente una parte, porque en todo el plano, todo el plano es parte de la gráfica. Bueno, es el dominio de la gráfica. Pero en ocasiones yo tengo cosas que solamente me limitan a estar en cierto intervalo. Entonces estoy solamente en un cacho del dominio, y entonces si yo tomara una especie como de lámpara acá abajo y pusiera una luz, esta me va a dar una sombra acá en la superficie. Entonces esta sombra en la superficie es lo que muchas veces con el método de multiplicadores de Lagrange es lo que se pretende hacer. Posiblemente esta función no tenga un máximo, pues es un paraboloide, es un molcajete infinito que abre hacia arriba, pero en un cacho chiquitito de si yo nada más tomo esta parte,
yo puedo ver que aquí mi función sí puede alcanzar un valor más alto de todos y un valor más pequeño de todos. Esto viene a ser el equivalente a máximos y mínimos globales. ¿Sí? Recuerden que los máximos y mínimos locales, yo tenía una función y yo podría tener aquí un máximo local, yo podría tener un mínimo local, pero resulta que si yo analizaba la función en su totalidad, yo tenía que la función podía tener un máximo en el extremo del intervalo. El mínimo podría coincidir con un extremo del intervalo o podía coincidir con alguno de los puntos críticos. ¿Sí? Entonces estos serán los globales. Y lo mismo ocurre cuando yo estoy en superficies que están delimitadas. Yo puedo tener un mínimo local que se puede identificar o clasificar con el método de la segunda derivada, pero también puedo tener máximos globales. O sea, en esta orilla, que vienen a ser los extremos del intervalo, si este es mi intervalo, pues los extremos es la orilla, yo podría encontrar cómo resolver. Entonces, es lo que vamos a ver, cómo se resuelven esas cosas. Perdón. Y esto se hace a partir de algo que se conoce como multiplicadores de Lagrange. Un multiplicador de Lagrange es, si yo tengo una función, vamos a llamarle f minúscula, que quiero optimizar, yo puedo encontrar una función f mayúscula que se va a formar de la siguiente manera. Esta f mayúscula va a ser la misma función, esta vendría a ser, en este caso es el costo, ahorita lo vemos con ejemplo directamente, menos el multiplicador de Lagrange multiplicado por la restricción. Esta cosita de aquí es lo que se le llama la restricción de dominio. Con esto que le estamos poniendo a la derecha se está restringiendo la función solamente al intervalo que nosotros queremos. Y el método para resolver depende de esa restricción con hallando la optimización de esta función. Y si yo tengo esta función, chequen que aquí tengo un nuevo, mi función original tenía 3 variables. Aquí, por ejemplo, nos está dando que una empresa desea construir un tanque rectangular que tenga una capacidad de 750 metros cúbicos de agua. La base y las paredes serán de concreto y la tapa será de acero. El costo del acero es el doble por unidad de área que la del concreto. Entonces nos pide determinar las dimensiones del tanque que minimizan el costo de construcción. Entonces aquí yo puedo obtener una función de costo, pero yo tengo una restricción que el volumen tiene que ser de 750 metros cúbicos. Entonces yo tengo una restricción aquí de que el volumen, que es largo por ancho por alto, son los 750 metros cúbicos. Entonces lo que se hace es que esta restricción se escribe acá abajo. Entonces se comienza el método de optimizar esta función y se está agregando esta variable lambda. Entonces, para optimizar estas funciones, pues se sacan las derivadas parciales y se igualan a 0 y se resuelven. Entonces saco la derivada parcial respecto a x, saco la derivada parcial respecto a y, saco la derivada parcial respecto a z y saco la derivada parcial respecto al multiplicador de Lagrange. Entonces aquí yo tengo la forma de hacerlo. O sea, es lo único que estamos haciendo. Recuerden, igual que con las funciones de una variable, el trabajo era derivar, igualar a 0, resolver y evaluar, encontrar los puntos críticos, y se evaluaba también en las orillas. Bueno, esta última es la que nos permite evaluar en las orillas, pero hay que igualar a 0 y resolver. ¿Sí? Y yo voy a tener un sistema de ecuaciones que voy a tener que resolver. Entonces así es como se hacen los multiplicadores de Lagrange. No es algo muy complicado, ya en la práctica de una vez lo mencionamos. Si yo tengo mi función f, yo tengo una función f que quiero optimizar
sujeta a una restricción R. Entonces el multiplicador de Lagrange me dice que lo que tengo que poner es esa función f menos el multiplicador de Lagrange multiplicado por la restricción. La función f tiene x, y, z, la restricción tiene x, y, z, o dos variables nada más, x y y. Entonces al sacar yo las derivadas parciales, yo tengo que derivar esto respecto a x. La lambda, como no es x, es una constante, y derivaría solamente la restricción respecto a x. Después sacaría mi derivada respecto a y sería la función respecto a y menos lambda y la restricción respecto a y. Y bueno, si hay z, pues derivo también respecto a z, pues es lo mismo. Pero hay una última derivada que es respecto a lambda. Pero resulta que lambda solamente aparece aquí. Entonces la f no tiene lambda y su derivada es 0. La r sería constante y su derivada pues se quedaría ya mismo y me quedaría menos r. Esa sería la derivada respecto a lambda. La derivada de lambda es 1. Esto se tiene que igualar a 0. Y entonces de aquí yo puedo obtener el método de los multiplicadores de Lagrange de una manera sencilla. Si yo quiero optimizar la función f sujeta a una restricción r, yo lo que tengo que hacer es de este menos lambda rx lo paso sumando de este lado y me queda esto. Derivar la función respecto a x, derivar la restricción respecto a x. Derivar la función respecto a y, derivar la restricción respecto a y. Y resolver la restricción. Yo tengo que resolver este sistema. Esto es lo que me va a dar la solución utilizando los multiplicadores de Lagrange. Derivar, igualarlo y resolver este sistema. La lambda no nos interesa, entonces es el primer despeje que se hace para resolverlo. El método más fácil de resolver un sistema de muchas ecuaciones es utilizando el método de sustitución. Entonces despejamos, aquí se comienza despejando la lambda y ya despejada la lambda, ocupamos ahora el método de igualación y esto me lleva, incluso si yo tuviera nada más dos variables, a que esto fuera más sencillo, porque lambda sería esto, pasaría la restricción dividiendo, acá también pasaría la restricción dividiendo y yo tendría esto. Entonces yo tengo que resolver esto y sustituir en esto para encontrar la solución. Lo vamos a hacer ahorita con los ejemplos que hay en el libro. Cuando es de dos variables, este es el más rápido. Cuando es de tres variables, pues es mejor hacerlo así completo, pero está sencillo. Vamos a ver lo que está fácil. Vamos a ver este ejemplo que dice: la empresa vamos a construir el tanque con esta capacidad, las bases y estas paredes, las cuatro paredes son de concreto. El precio del doble, no me está diciendo el precio, entonces vamos a suponer que el precio es P. Me pide minimizar el costo, entonces yo necesito mi función de costos. La función de costos va a depender de las dimensiones del. Entonces yo tengo la base, que su área es x por y, y vamos a suponer que el concreto cuesta, tiene un costo P. O sea, no sé cuánto es ese costo, pero le vamos a llamar P. Entonces yo tomo eso y lo multiplico por P y me da el costo de la base. Luego las paredes, esta pared que mide x por z, base por altura, x por z, y también la de atrás mide x por z. Entonces esa x por z lo multiplico por el precio y lo multiplico por 2 porque son dos caras con esa área. Y lo mismo pasa con esta cara, que su área es y por z. Tengo dos caras así, entonces tengo dos veces y por z al precio P. Entonces esta sería mi función de costos. Ya está la función
función de costos. La P es una constante, no sé cuál es el precio, pero sé que es constante. Y tengo la restricción. La restricción también depende de X, Y y Z. Esa restricción dice que son el volumen 750. Entonces, lo único importante en la restricción es que del lado derecho les quede una constante. Este lo pueden pasar restando, podría estar igualado a 0, no pasa nada. Pero yo tengo así mi función y mi restricción. Entonces, el método de multiplicadores de Lagrange me dice lo siguiente. Derivo respecto a X, mi función. Entonces, esta sí tiene X, esta sí tiene X, esta no tiene X. Entonces, derivo respecto a X y me da P por Y más 2P por Z. La derivada respecto a X. Perdón, faltaba aquí en el costo. El costo de la tapa. El costo de la tapa, el precio del acero es el doble. Entonces, el acero cuesta 2P. Y el área es X por Z. No, es X por Y. Es igual que la base X por Y. Me faltaba ese acá arriba. Entonces, X por Y. Este lo puedo juntar con el primero. Tengo una P X por Y más 2P X por Y. Entonces en total tengo 3P X por Y. Entonces voy a borrar este. Y el costo de eso es 3P X por Y. Y espero que se entienda de dónde sale. Es 3P X por Y. Ya, esa es mi función. Ahora sí, otra vez derivamos respecto a X. Esta tiene X, esta no tiene X, esta sí tiene X. Su derivada de la primera sería 2pz y la derivada de la última es 3py. Entonces, primer paso, derivo respecto a X. Lo igualo a lambda que multiplica a la derivada respecto a X de la restricción. ¿Sí? La derivada de X es 1. Y esta es una constante, me queda 1 por YZ, o sea, YZ. Esta es mi derivada respecto a X. Luego derivo respecto a Y. Hago lo mismo. No tiene Y. Esta sí y esta sí. Entonces sería 2pz más 3px. Derivada respecto a Y. Esto es 1, esto es 1 y este es 0. Entonces ya tengo ahí mi derivada respecto a X respecto a Y. Y aquí está la derivada respecto a Y. Lo igualo a lambda por la derivada respecto a Y. Lambda derivada respecto a X de la restricción. Lambda derivada respecto a Y de la restricción. Entonces aquí me quedaría X por 1 por Z. Esta es mi derivada respecto a la Y. Y hacemos lo mismo con la Z. Derivada respecto a Z, este sí tiene Z, este sí tiene Z, este no tiene Z. Entonces sería 2px más 2py igual a lambda, que sería la derivada respecto a Z de la restricción, que es xy. Y ya tengo el sistema de ecuaciones que tengo que resolver. Y la restricción igual a 0, o sea, y la restricción que es XYZ igual a 700. Entonces, este es el sistema que yo tengo que resolver. Vamos a resolverlo en otra hoja. Esto es lo que yo tengo que resolver. Y aquí es donde entra el álgebra. Aquí, adiós cálculo, ya me las derivadas parciales y viene el álgebra. Pues hay que resolver esto. Hay varias formas de resolverlo, está el método de igualación, el método de suma resta, sustitución. Aquí hay que ver cuál me conviene. Si yo resto estas dos. Okay. Voy a tomar estas dos y las voy a restar. Las voy a restar para quitar este que es el mismo. Entonces me quedaría este menos este, 0. Este menos este sería 3py. 3px igual a lambda yz menos lambda xz.
Vamos a ver si funciona este método. Aquí puedo sacar 3p por y menos x. Acá la saco lambda z por y menos x. Entonces, aquí hay un punto crítico. Esto me daría ceros si x es igual que y. Dejen ver. No me conviene. Vamos a ver otro método. Vamos a ver mejor otro método para resolverlo. Yo lo único que sé es que y y z no son 0, entonces voy a despejar lambda de la primera ecuación. Voy a cambiar el color. No va a caber aquí. Voy a dividir todo entre y z. Esto lo voy a pasar dividiendo. Entonces tengo 2pz entre y z más 3py entre y z. Aquí cancelo z, acá cancelo y me queda 2p entre y más 3p entre z. Lo mismo hago en esta ecuación. Y la lambda en este caso sería 2pz y 3px entre xz entre xz. Aquí cancelo z, acá cancelo x y me queda 2p entre x igual a 3p, perdón, más 3p sobre z. Pero estas lambdas son las mismas, entonces yo puedo igualar estas dos ecuaciones. Entonces me queda 2p entre y más 3p entre z es igual a 2p entre x más 3p entre z. ¿Sí? Como tengo 3p entre z en ambos, entonces se puede cancelar y me queda que 2p entre y es igual a 2p entre x. Y esto solamente es posible si la x es igual que la y. ¿Sí? Entonces aquí tengo una condición de las soluciones. X es igual que y esto yo lo puedo sustituir en la tercera restricción. A ver si sale algo. O también podría dividir acá hacerlo dividiendo. Entonces restricción lambda sería 2px entre xy más 2py entre xy, cancelo x, cancelo y, lambda vale 2p entre y más 2p entre x. ¿A cuál me convendría unirla? Me convendría igualarla a la primer lambda, el primer despeje de lambda, porque si estas lambdas son iguales, entonces 2p entre y es igual a 2p entre x. Esto es igual, perdón, más, esta es esta. Esto tendría que ser igual a la primera despeje, 2p entre y más 3p entre z. ¿Sí? Cancelaría y me queda que 2p entre x es igual a 3p entre z. Y aquí, bueno, cancelo la p. Acá también el precio se cancela, por eso es que x es igual que y. Y en este me quedaría que paso la z multiplicando y la x multiplicando, me queda 2z es igual a 3x. Entonces ya tengo las restricciones de las dimensiones. X tiene que ser igual que y
y 2 veces z tiene que ser igual a 3 veces x. Entonces ya tengo las 3 dimensiones de del tanque. Ahora, ya que tengo estas 3 restricciones del tanque, lo que tengo que hacer es sustituir en esto. Entonces yo necesito solo una de las variables, por ejemplo, la x, porque en las dos está x. Yo tengo que x vale y, y en este yo puedo despejar x, y de esta me sale que x es igual a 2/3 de z. ¿Sí? Paso el 3 dividiendo. ¿Sí? Entonces x vale 2/3 de z, y ya lo sustituyo en x, y z. Yo tengo que x por y por z. No, perdón. Despejo y y despejo z para sustituir y todo quede con x. Aquí está y despejada, y es igual a x, y de aquí despejo z. Z vale 3/2 de x. Sí, paso el 2 del z dividiendo. Y ahora sí sustituyo en x, y, z. X, y, z sería x, la y es igual que x, y vale x, y la z vale 3/2 de x. Esto es igual a 750. Y de aquí yo voy a sacar el valor de la x. Entonces voy a borrar un poquito por acá, porque no va a caber. Entonces voy a borrar un poquito por esto. Y ahora sí, esto de aquí me da 3/2 de x cúbica, es igual a 750, y despejo la x. Entonces x vale 750, el 2 está dividiendo, pasa multiplicando, el 3 está multiplicando, pasa dividiendo, y el cubo se cancela con una raíz cúbica. Entonces me queda que x vale la raíz cúbica de 750 por 2/3. Entonces, raíz cúbica de 750 por 2/3. 6.299, 6.3. Entonces, este es el valor de x. X vale lo mismo que y, entonces y también vale 6.3. Y z vale 3/2 de x. Entonces z vale esto por 3/2. 9.45. Y z vale 9.45. ¿Sí? Entonces, así es como se obtienen los puntos críticos. Ya tengo los datos para encontrar los puntos críticos de esta función, pero como pueden ver son muy laboriosos. La clave no está en el cálculo, la clave no está en sacar los multiplicadores de Lagrange, la clave está en resolverlos. Lo mejor es despejar lambdas, o tratar de hacer suma resta, o tratar de hacer alguna eliminación. O sea, se las tienen que ingeniar para encontrar una respuesta. Ya una vez que tienen esto, pues el tanque tiene que tener una base cuadrada de 6.3 por lado y una altura de 9.45 metros para un costo mínimo. El problema aquí también está en yo cómo sé que es un mínimo o un máximo. ¿Sí? Recuerden que era derivar, y si yo quisiera saber si es un mínimo o máximo, yo tendría que sacar el criterio de la segunda derivada. Es decir, cada una de estas primeras derivadas volver a derivar respecto a x, respecto a y, respecto a z, respecto a lambda. X, y, z, lambda, x, y, z, lambda, x, y, z y lambda. Y como pueden ver, ahí sería complicarse, no tienen idea las cosas. Entonces, en estos ejercicios con multiplicadores de Lagrange, por lo regular, vamos a aceptar que el punto que nos salga es el punto crítico que estamos buscando. No sé si tengan alguna duda. Aquí pueden ver en el libro, pueden ver todo el proceso que se hace. Por ejemplo, acá me pide despejar lambda de la primera y sustituirla en la segunda y en la tercera.
¿Qué pasó? Z vale 3 medios, eso sí estaba igual. Ah, aquí me equivoqué. 5 tercios. $7.94. Aquí era 7.94. Un pedazo. También vale 7.94. Se sustituye acá. Z es 3 medios y 7 por 3 medios. Más 5,9. Aquí. Y dice, no nos interesa el valor del lambda. Si tuviéramos más puntos críticos podríamos compararlos entre ellos, pero yo no tengo más puntos críticos. Ahora, ya que tengo esto, se sustituyen estos valores de XY en la función de costos. Como la función de costos aquí tiene P, entonces pues hay que sustituir X y Y en cada una de ellas, y de ahí ya tener el valor, y sería de 566.9 por precio, que nos está dando el problema. Y estas serían las dimensiones: 794 por 794 por 11.91. Cuando hay dos variables es más sencillo. Por ejemplo, vamos a resolver y vamos a resolver este otro que también creo que es de dos variables, para que vean que son muy sencillas. En dos variables es muy sencillo trabajar. En tres variables son las que son tardadas. Entonces recuerden, si son dos variables es parcial respecto a X entre restricción respecto a X, función respecto a Y entre restricción respecto a Y. De aquí despejo una variable y lo sustituyo en la restricción. Dice, supóngase que una empresa ha recibido un pedido de 400 unidades. Debe distribuir su fabricación en dos plantas. Los costos conjuntos de las plantas están dadas por esta función: 2x cuadrada más xy más y cuadrada más 200. X es el total de artículos de la planta 1, y la producción de la planta 2, entonces x más y es la producción total. Entonces yo tengo la restricción, es x más y igual a 400. Entonces yo tengo mi función y mi restricción. Esta es la función y esta es la restricción. Entonces, para hacerlo rápido es función respecto a x entre restricción respecto a x igual a función respecto a y entre restricción respecto a y. Y esto se sustituye en la restricción. Entonces, derivamos la función respecto a x. Me quedaría, este tiene x, entonces sería 2 por 2, 4x. Este tiene x, sería y. Este no tiene x, no tiene x. Restricción respecto a x, 1. Función respecto a y, este no tiene y, 0. Este sí tiene y, su derivada es x. Respecto a y, 2y. Este no tiene y, su derivada es 0. Derivada de la restricción respecto a y es 1. Y de aquí yo tengo que despejar, aquí tengo esto y tengo que despejar una de las dos variables, cualquiera. Voy a mandar las x para la izquierda, las y para la derecha. Van a estar restando, entonces queda 4x menos x igual a 2y menos y. Me da aquí 3x igual a 2y, perdón, y. Me da y. Entonces aquí ya está despejada la y. Yo tengo que despejar una de las dos, cualquiera. Entonces despejo la y. Y me dice que y vale 3x. Y es el triple de x. Y ya que tengo este despeje, se sustituye en la restricción. Entonces x más y vale 3x es igual a 400. Entonces aquí son 4x vale 400. Entonces x vale 100.
y y es el triple de x, y y entonces valdría 300. Y entonces ya esto se sustituye en la función. Punto crítico se sustituye y hacemos un acto de fe en que esa es la solución, ese es el mínimo. Entonces 100 vale x y 300 vale y. Y en mi función sería 2x cuadrada más xy más y cuadrada más 200. ¿Sí? Entonces aquí la respuesta se debería de decir: deben producirse 100 unidades en la planta 1 y 300 unidades en la planta 2 para un costo mínimo de 140.200. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, cuando son solo dos variables x y y, es sumamente rápido utilizar los multiplicadores de Lagrange. ¿Sí? Otra forma de hacerlo, creo que así más o menos como lo hacen en micro, les dicen lo siguiente: es exactamente lo mismo, nada más que hacen un paso más. Sí, entonces espero que este quede claro. Si alguien está haciendo apunte, pues vamos a hacer el apunte. Si no, ya saben que pueden pausar el video, cópienlo, porque voy a borrar esto y voy a más o menos cómo se los dice en el micro. Pero les digo, al final en micro se los dice de la siguiente manera: tienen su función y su restricción. Entonces es derivar la función respecto a x, sería 4x más y igual a lambda por la derivada de la restricción respecto a x. Luego, respecto a y, sería x más 2y igual a lambda por la derivada de la restricción respecto a y. Y la restricción, así se los van a decir. Tenemos parcial respecto a x, lambda derivada respecto a x, parcial respecto a y igual a lambda parcial respecto a y. Y les dicen los pasos como siguiente: despejamos lambdas, despejan lambdas e igualan. ¿Sí? Entonces dicen, entonces este 1 pasa dividiendo, ese es el despeje, y luego los igualan. Luego despejan una variable, sustituye en la restricción. Entonces así se los van a decir en micro. Es exactamente lo mismo que estamos haciendo, que ahí como que lo organizan de otra manera. Hacen un paso extra, el de primero lo igualan y luego despejan lambda. Nosotros de variables directamente ya tenemos respecto a lo vamos a ver con este último ejemplo. Dice: si se invierten L unidades de trabajo y K unidades de capital, la producción de cierto fabricante está dado por, y nos da la función 5L a la 1/5 por K a la 4/5. Cada unidad de trabajo tiene un costo de 22 y la de capital tiene un costo de 66. Se deben de gastar 23.760 en la producción. ¿Cuántas unidades de trabajo y capital se deben invertirse para maximizar la producción? Estas funciones en micro las conocen como funciones de Marshall, las marshallianas. Una condición que tienen las funciones de Marshall es una función de producción que tiene una constante y tiene sus variables. La condición de las variables es que la suma de estos exponentes les da 1. Estas son las funciones de Marshall, que es un caso como este: 1/5 y 4/5 nos da el entero. Entonces esta es una marshalliana. Entonces yo tengo mi marshalliana, es 5L a la 1/5, K a la 4/5. Pueden usarlo así o lo pueden usar en decimal: 5L a la 0.2 y K a la 0.8. Sí, a veces es más fácil derivar así, porque recuerden, al derivar se baja multiplicando y se le quita 1 al exponente. Pero nuestra restricción dice
que las unidades de trabajo cuestan 22. Entonces 22 por número de unidades de trabajo, más 66 las de capital. Y esto me tiene que dar 23.760. Entonces, si yo tengo mi función y tengo mis restricciones, vamos a sacar los multiplicadores. Mis variables ahora son L y K. Entonces, derivo respecto a L mi función y mi restricción. Respecto a L y la restricción respecto a L. Y eso lo iguala a respecto a K entre restricción respecto a K. Vendría a ser 5 por 0.2 L al entre restricción respecto a L, que es 22. Y lo mismo hago respecto a K. 5 por 0.8 L queda la misma potencia, la K se le quita 1, menos 0.2 entre restricción respecto a K. O sea, tengo Q respecto a K y restricción respecto a K. Y las igual a estas dos. De aquí despejo una de ellas. Voy a despejar la K. 5 está multiplicando, este 5 está multiplicando, los cancelo. Y me queda lo siguiente. Voy a dejar la que tiene la potencia positiva. Y voy a pasar dividiendo el que tiene potencia negativa de acá. Igual le va a pasar aquí a la L. Y la L con potencia negativa va a pasar dividiendo. Aquí tengo un 0.8 arriba. Tengo un 66 abajo. Este 22 está dividiendo, pasa multiplicando. Y este 0.2 está multiplicando, pasa dividiendo. Y lo hago así porque este ya es más sencillo. Recuerden que las leyes de los exponentes aquí se tendrían que restar. Es 0.8 menos 0.2. Y como la suma de esto nos da 1, igual acá, 0.2 menos sería más. 0.8 me da 1. Me quedaría K es igual a la. Y nada más tengo que trabajar con los números 0.8 por 22 entre 66 por 0.2. Por 22 y abajo 66 por 0.2 me da 4 tercios. Entonces K es igual a 4 tercios de L. Y ya esto se sustituye en la restricción y se obtiene el valor del acá. Restricción sería 6K, pero vale 4 tercios de 1760. Se suman estas dos, 22 más 66 por 4 tercios, 110 sería 110L, igual a este número y pasa a dividir. Entonces L vale 1760 entre 110, 216, y esto ya se sustituye acá en el valor donde tenían despejado la K, que sería 4 tercios de 216. 288. Esto se sustituye en la Q. Este 216 es la L, y luego poner en A. Y el 288, este es la K, lo voy a poner en B. Entonces es 5, la L, pues, nada, aquí, ¿no? La K la puse en B, a la 4/5. Y ya, esta es mi producción. Entonces ya la respuesta aquí sería
deben de invertirse en 216 unidades de trabajo y 288 unidades de capital para una producción máxima de 1.359 unidades. O la otra es multiplicar las unidades de trabajo por lo que me cuesta y decir cuánto dinero tengo que invertir en capital, en trabajo, y cuánto dinero tengo que invertir en capital. Y ahí podrían ver que pues, la suma pues, les da los 23.760. ¿Sí? Y así es como se resuelve este problemas. No sé si les queda alguna duda. Obviamente algunas dudas tendrán para el jueves, y el jueves cualquier duda que salga, recuerden que entregan equipo y solamente una persona necesita enviarla. ¿Sí? Hay una que sí es individual, una individual y dos en equipo. No sé si tengan alguna duda.